encontramos entonces en la tercera sección de la conferencia, que como lo explicábamos ayer, tiene por objetivo analizar y comparar las respuestas que ofrecieron cada uno de los autores de los informes, en este caso de Perú, México, Uruguay y Costa Rica, para dos casos puntuales que se les colocó y esa constituía la segunda sección de los informes presentados. Para esta sección fueron seleccionados básicamente 3 abogados con estudios actuales de maestría en Derecho que trabajan en el proyecto PROFIS, los doctores Diego González, que habló ayer, hoy le corresponde al doctor Juan Pablo Cardona y mañana le corresponderá al doctor Alejandro Guerrero. Ellos hicieron una comparación de los países que exponían diariamente sus informes. En esta labor también participó activamente el doctor Daniel Ariza. En primer lugar, entonces, vamos a mirar cuáles son los casos de una manera muy sintética para que ustedes los tengan pendientes para el momento de la solución que le da cada profesor. Vamos a llamar el caso del jefe de la banda. A. Dirige una banda de delincuentes. Puede ser de criminalidad organizada, de terrorismo o de comisión de delitos internacionales. A la banda pertenecen B, C, D, E, F, G y H. A posee influencia dominante en todos los integrantes de las mismas y sus instrucciones son obedecidas al pie de la letra por ellos. A ordena a los miembros de la banda B, C, D, E y F que ejecuten determinados delitos graves. Al propio tiempo, asigna a los integrantes de la banda sus tareas acorde con el plan delictivo. B. Recluta a X, quien no pertenece a la banda, con la promesa de pago en dinero por el plan delictivo y respecto de cuyas especiales destrezas fue aleccionada la banda. C. Prepara las actividades desde mucho tiempo atrás de su comisión, al procurarse, por ejemplo, los instrumentos necesarios para el delito. D. Conduce en auto a E y a X al lugar del golpe. E y X ejecutan de propia mano y conjuntamente los actos ordenados. F cambia los billetes del botín en moneda extranjera. G, como contadora de la banda, se encarga de la administración del patrimonio de esta y del servicio de pagos. Ella conoce la procedencia delictiva de ese patrimonio, por ejemplo, que proviene del robo de autos. Sin embargo, no sabe nada sobre los pormenores de cada delito en particular. H es responsable en lo general como chofer y guardaespaldas por la transportación y la seguridad del cabecilla A. Sabe que lleva y protege al líder de una banda que comete delitos graves. Empero, no conoce la clase ni los detalles de los delitos. Por ejemplo, no sabe que se trata del robo de vehículos. Este es el primer caso, como les dije, el caso del jefe de la banda. Para este caso, los profesores van a responder solamente unas preguntas determinadas porque el cuestionario traía más de 9 preguntas y pues se hace bastante difícil de hacerlo. Este caso, entonces, los profesores, como ya les anuncié, tenían pues para contestar acá con ustedes las siguientes preguntas. Primera pregunta, profesores, para que estemos pendientes. ¿En cuáles formas de intervención un tribunal clasificaría las conductas ejecutivas de los intervinientes A, B, C,
D, F, G, H y X. O bien, ¿cómo las sopesaría para determinar su contribución al hecho? Se hace distingo de las escalas penales para cada una de las conductas ejecutivas en comparación con el marco penal de un hecho que hubiesen sido cometidos únicamente por un autor. Se diferencia el monto de la pena de las conductas delictivas frente al quantum de la pena para un autor individual. Segunda pregunta, que corresponde a la 3A. ¿Bajo qué presupuestos, en especial exigencias de dolo, y en qué escala es responsable el jefe de la banda A por exceso de sus miembros presentes en el lugar de los hechos, cuando en la ejecución de los delitos ordenados ellos rebasan las instrucciones del jefe de la banda? Por ejemplo, cuando, contrariamente al plan delictivo, E emplea violencia en la comisión del hecho, es decir, no solo roba, sino que se apodera de él haciendo uso de golpes. Ese es el primer caso. Básicamente, entonces, tienen que responder las formas de intervención y punibilidad y el caso de los excesos. El segundo caso que se les presentó a las personas que realizaron los informes tiene el siguiente supuesto de hecho. Los líderes A1, A2, A3 se ponen de acuerdo sobre la cooperación de sus grupos en una red delictiva cuyo objetivo común es la perpetración de ciertos delitos graves a gran escala. Para ello, los cabecillas A1, A2 y A3 participan a sus jefes de sección B1, B2 y B3 el objetivo de la red y los instruyen a ponerlo en marcha a través de sus subgrupos. En vista de ello, B1, B2 y B3 planifican hechos concretos, cada uno de forma independiente. B1 instruye la ejecución de los hechos mediante D1, B2 a través de D2 y B3 mediante D3, los cuales siguen las instrucciones matando varias personas. Los subordinados en el plano inferior desconocen la cooperación en la red delictiva y los objetivos de A1, A2 y A3, o no hay que acreditarles el respectivo conocimiento. En este caso, que se ha denominado el caso de la red criminal, deben los profesores que han intervenido en el día de hoy responder la siguiente pregunta. Primero, ¿cómo se hace penalmente responsables a A1, B1 en atención a los hechos de D1, A1 y a B2 con respecto de los hechos de D2, así como a A3 y a B3 con relación a los hechos de D3? Se tomarán en consideración las distintas contribuciones en el hecho con ayuda de reglas especiales para la individualización de la pena o estigmatizaciones en su individualización. Es significante si los cabecillas del nivel superior A1, A2, A3 tienen o no contacto directo con las personas del nivel ejecutivo inferior C, D, E. Para resolver estos casos, entonces, cada profesor que realizó el informe, es decir, los profesor doctor Manuel Abanto por Perú, Enrique Díaz Aranda por México, el profesor Gastón Chávez Ontou por Uruguay y el doctor Francisco Castillo González por Costa Rica tendrán 10 minutos como máximo. Entonces, empezamos con el doctor Manuel Abanto. Bien, en el primer caso, el del jefe de la banda, remitiéndome a lo ya expuesto en la mañana y en función a lo que ha tratado la jurisprudencia nacional,
cabría decir lo siguiente. Todos los miembros de la banda, salvo X, serían responsables en primer lugar de asociación ilícita, pero ya en cuanto a la ejecución del hecho concreto, del cual después de oírlo y revisar otra vez el caso no me queda claro si se trata de un robo del cual se obtiene dinero o en una parte se dice el objeto es el robo de autos, no sé, pero parece que solamente es dinero, ¿no? En este caso, por lo menos concreto. El jefe de la banda A, aunque no participa en la ejecución, sería para la jurisprudencia nacional nuevamente un autor, ¿no? Poniendo un caso, su participación mediante un monitoreo, por lo menos, ¿no? Pero en la doctrina, para la jurisprudencia peruana sería autor. Para B, aquí habría que hacer una diferencia de dos aspectos, aunque no lo contemplé así en el informe, pero veo que es necesario hacer esta distinción, porque hay dos cosas, dos contribuciones. En primer lugar, recluta a X, que no es parte de la banda, X que es un especialista, y también participa, y esto lo hace antes de la ejecución, o sea, recluta a X para la banda para que participe. Esto es un hecho que por lo visto, así como está descrito, encajaría perfectamente en la complicidad primaria como lo entiende la jurisprudencia nacional, o sea, un hecho, una contribución indispensable. Da la impresión de que sin X no se podría ejecutar los hechos. Y esto se hace antes de la ejecución de los hechos. Entonces, podría ser visto para la jurisprudencia nacional como complicidad primaria en un robo. Y por el hecho de inducir a X, o sea, prometerle, ¿no?, una recompensa durante la ejecución de los hechos, habría, sí, pues obviamente una inducción al robo. En el caso de C, que prepara actividades, no me queda claro el ejemplo, cómo son estas actividades para poder decir, en el sentido de la jurisprudencia peruana, si esta preparación de actividades es indispensable, ¿no?, o no, en el sentido de la ley peruana, para determinar si es una complicidad primaria o secundaria, ¿no? Aparentemente sería una complicidad primaria, pero no me queda muy claro. En el caso de D, el que conduce el auto, conduce a los ejecutantes en auto para llegar y para luego escapar, según la jurisprudencia peruana que he revisado, eso es considerado como una contribución esencial en la ejecución de los hechos y por lo tanto sería coautor. En el caso de E, que es el que ejecuta, conjuntamente con X, este sería coautor de robo, X igualmente coautor de robo. En el caso de F, que es el que recibe el botín, y aquí otra vez, ¿no?, la confusión, si son billetes o si también se ha robado algo más, bueno, parece que solo son billetes. Aparte de la asociación ilícita que ya dije, para todos, hay una cuestión discutible de si sería receptación o sería un lavado de activos, como dice el colega Percy García. La cosa, en todo caso, habría que revisar la jurisprudencia nacional para ver en qué medida se admite lo uno o lo otro. Hay una diferencia, eso sí, se parecen mucho en cuanto a la descripción típica, porque el caso de lavado de activos, lavado de dinero en peruano ha sido modificado en el 2007 y ahora no hay ninguna vinculación a un delito determinado en el tipo básico, en el tipo agravado sí. Se parecen mucho, la pena es más grave en el caso del lavado de dinero, de activos, y se exige un elemento adicional, que bueno, es cuestión de interpretar cuál sería el aplicable y cuál no. En el caso de G, la contadora que conoce de la procedencia, pero nada más, o sea, opera dentro del grupo como contadora, a mí me parece que solamente sería, según la jurisprudencia nacional, responsable por la asociación ilícita. No creo que encaje dentro del tipo del lavado de dinero de activos. En el caso de H, el chofer y guardaespaldas de A, que sabe que es de los delitos, pero no conoce los detalles, pero sin embargo es guardaespaldas, ¿no?, de A, y lo lleva a un lugar a otro, e incluso lo ayudaría a escapar, pues para mí, a mí me parece que la jurisprudencia peruana lo vería como asociación ilícita solamente, y eventualmente, si llegara a facilitar la fuga, pues, ¿no?, con un encubrimiento personal. ¿Algo más? Bueno, sobre la penalidad, eso no se expuso con extensión en la mañana, pero cabe decir que en el caso peruano
La pena del autor, la pena del inductor, instigador, es la misma, o sea, el marco penal que se aplica para el autor, ¿no? Para el autor en cualquiera de las tres modalidades. Solamente en el caso de la complicidad secundaria se dice claramente que habría una atenuación de pena. O sea, el marco penal para todos menos los que son vistos como cómplices primarios sería el marco penal del autor. Por supuesto que dentro de ese marco se ve la contribución de cada uno, hay agravantes, hay atenuantes en función de una serie de otros aspectos. Bueno, sobre la red criminal, también tengo algunos problemas, y está expuesto así en el informe, porque habría que ver, parece, da la impresión que el grupo 1, grupo 2 y grupo 3 formarían parte todos de una sola, de un solo aparato organizado de poder. O sea, si se les ve a los tres juntos como un aparato organizado de poder, es una alternativa. La otra sería en verlas por separado, como aparatos independientes. Y por lo demás, en el grupo 3, también habría la agrupación civil, ¿no? Habría que ver si se trata en realidad de un grupo, de una agrupación civil que opera dentro de la legalidad y que solamente en este aspecto habría operado fuera de ella, o si fue creada o desde el inicio está creada para eso, para operar fuera de la legalidad, apartada del derecho. En todo caso, y creo que el ejemplo tiende a esto, que los tres grupos, el 1, el 2 y el 3, la asociación civil, fueron ideados desde el principio para operar fuera del derecho con la finalidad de cometer los hechos delictivos. Si ese es el caso, entonces podría apreciarse un macrogrupo, un aparato organizado de poder, en el sentido de Roxin, apartado del derecho, con sujetos fungibles, y se aplicaría la teoría de Roxin. O sea, los que están arriba y los mandos superiores y mandos intermedios serían, para la jurisprudencia nacional, por lo menos como lo he expuesto yo en la mañana y que sigue casi al pie de la letra Roxin, serían casos de autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Y sí, creo que con eso he dicho todo. Bien, le corresponde entonces el turno a México, representado por el doctor Enrique Díaz Aranda. Bueno, ya que estamos hablando de metodología, creo que tengo que hacer 3 precisiones. La primera es que, tal como están planteados los casos, se parte de un presupuesto falso para México. Y es que, conforme a lo que expuse en la mañana, en México dice la pregunta: ¿cómo resolverían los tribunales de su país estos supuestos? Y tal como expuse, lamentablemente no tenemos ni jurisprudencia ni criterios ciertos en México que se aborde directamente toda esta problemática. Por tanto, entonces, no puedo decir que voy a hablar a nombre de los jueces de mi país de cómo resolverían esta constelación de casos en particular. Tal vez tendría que decir que en México muchos de los criterios que se utilizan, y esto dicho por los jueces, se hacen por latencia, como les late el corazón, seguramente. Un segundo presupuesto es el que este informe yo lo presenté hace 3 años, cuando se nos solicitó. Y aunque sí nos pidieron o me solicitaron que lo reformulara y demás, cuestiones de carácter personal y profesional no me permitieron hacerlo. Es decir, aquí el aparato de poder no tuvo influencia. Por lo tanto, asumo el hecho de no haberlo hecho y dejarlo tal cual lo presenté hace 3 años. En el tiempo, por supuesto, hay cambios en las consideraciones y la evolución del pensamiento. Así es que hoy por hoy me doy cuenta que había cosas que ya no estoy tan de acuerdo de lo que dije antes. El tercer punto es que, en aras del tiempo que se me va a otorgar, 10 minutos, y ya veo a la doctora López que me está diciendo que me quedan 3, la mayoría de las respuestas y soluciones que se señalaron en el caso de ayer de Argentina, son prácticamente, muchas de ellas están sostenidas en mi informe.
y llego a las mismas conclusiones. Por tanto, solamente me concentraré en puntos muy concretos. Con respecto al caso A, conforme a la legislación, tratándose de la responsabilidad de C, conforme a la legislación y los criterios doctrinales y jurisprudenciales mexicanos, del acuerdo y la preparación realizada por C para consumar el delito, su conducta es de autor y no de coautor, como sucede en Colombia o Argentina. Dije que eran los dos países que me iba a referir porque fueron los de ayer, con independencia de poderse adecuar a alguna de las hipótesis previstas para la delincuencia organizada. Con respecto al caso de F, a diferencia de las soluciones planteadas en Colombia y Argentina, que lo consideran coautor, desde mi punto de vista su adecuación no encuadra en la división del trabajo para la realización del ilícito, sino a una actividad posterior a la lesión del bien. Por tanto, el desvalor de la conducta solo puede quedar subsumida en la criminalidad organizada por su pertenencia a la banda, pero su conducta de cambiar billetes se debe subsumir por el principio de especialidad en el tipo de operaciones con recursos de procedencia ilícita del artículo 400 bis. La conducta de la contadora G de administrar los recursos procedentes del delito siempre y cuando sepa de dicha procedencia ilícita se encuentra en el tipo de operaciones de recursos de procedencia ilícita y el de delincuencia organizada. A más sería tal vez, en lugar de la operación con recursos de procedencia ilícita, el lavado. H. Su conducta de transportar y proteger la vida de un delincuente no puede ser sancionada porque en sí mismas son actividades lícitas y son independientes de las actividades de su patrón. Paso a la segunda constelación de casos. Primera pregunta. Contrario a la postura presentada en mi informe, tomada de las aportaciones de mi maestro Enrique Gimbernat Ordey, sustentada en la teoría de la aportación de los bienes escasos, en los que sostenía A en autor mediato y B1 y D1 como cómplices, hoy considero que A1 y B1, al tener acuerdo previo y dividirse funciones, con ello tienen el dominio del hecho y son responsables a título de coautores por los delitos en masa realizados en contra del grupo. Cabe puntualizar que si esos delitos contra el grupo son contra la vida, entonces el hecho se subsume en el tipo de genocidio. Una puntualización más, si el acuerdo para realizar delitos son de aquellos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entonces también habrá de sumar las penas allí previstas. Paso muy rápido a tal vez la última. Aunque en mi informe sostuve la posible inducción de A3 en D1 a través de A1 y B1, hoy considero que ello es erróneo, porque la intervención de A3 se restringió a actos legales como la promulgación de leyes, como dichas conductas en sí mismas no son constitutivos de delito, entonces ni siquiera alcanza para imputarse una asociación delictuosa o delincuencia organizada. Mil gracias. Bueno. Sigue entonces por el Uruguay el profesor Gastón Chávez. Junto al profesor Gastón va a estar el doctor Pablo Galain para responder. Okay. Bueno, con el permiso de la respetable concurrencia vamos a dividir el tiempo con Pablo Galain, en virtud de que también tenemos una especie de coautoría en el informe. Yo hablo del caso 1. Curiosamente, las particularidades de nuestro derecho no generan grandes discrepancias en el tratamiento de la responsabilidad del caso 1, ¿verdad? El jefe de banda. El jefe de banda es responsable por asociación para delinquir, con la agravante de ser el jefe o promotor. Aquí empiezan las dificultades en cuanto a su responsabilidad por los delitos que cometen E y X, ¿no? No, sí, E y X. Todo el mundo lo declararía inductores, nosotros lo declaramos coautores porque determinan a los ejecutores a cometer el delito. Artículo 61, numeral 1, coautoría. Seguimos coincidiendo, se habla de complicidad primaria, nosotros hablamos de coautoría por acto indispensable. Aparentemente el aporte de X es indispensable de esos que
sin los cuales el delito no podría haberse cometido, especiales destrezas, se dice. Se prepara las actividades hace mucho tiempo, parecería que es un cómplice, artículo 62, o sea, colabora con actos anteriores o simultáneos a la ejecución, pero extraños y previos a la consumación. D conduce en auto a E y X al lugar del golpe. No parece una contribución de esas indispensables para la consumación del delito, sino parece un aporte facilitador. Yo los declararía cómplices. Constituyen delito de antecedente para el lavado de dinero, podría incurrir en lavado de activos. No veo acá tampoco claramente discernido un delito de receptación. H es responsable en lo general como chofer y guardaespaldas por la transformación de seguridad del cabecilla. Del cabecilla A sabe que lleva y protege al líder de una banda que comete delitos graves. Empero no conoce la clase ni los detalles. No creo que pudiéramos declararlo partícipe de los delitos, pero sí en la figura del artículo 150 es un asociado para delinquir. Y si sabe que... Bueno, tampoco sabe que la asociación se ha constituido en banda armada. Me faltaba decir que cuando la asociación se constituye en banda armada, todos los que conocen ese detalle elevan la pena como agravante. Y el caso del exceso en la ejecución respecto de la orden, bajo cuáles presupuestos y en qué escala es responsable el jefe de la banda por el exceso, creo que esto ya hablamos como una de las particularidades del Código Penal uruguayo, el artículo 63, la responsabilidad por el exceso respecto del delito concertado o dispuesto, se produce, según los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia, por vía culposa, o sea que los ejecutores responden por los excesos como autores y el cabecilla responde como autor culpable de los delitos, del delito excesivo. Y, por supuesto, como coautor de los delitos efectivamente cometidos y juntamente con el delito excedente se cometieron los delitos concertados. Creo que estuve bien, ¿no? Muy bien. No es acierto. Aplauso, medalla y beso. Gastón Chávez. Bueno. Hoy ya les explicamos la rareza del sistema uruguayo, lo ilógico de la construcción de la autoría y la participación, así que no traten de entender las soluciones lógicamente, ¿sí? Entramos en la lógica del codificador uruguayo que es totalmente irracional. Bueno, entonces, aunque parezca que hay un aparato organizado de poder perfecto que encaja en la teoría de Roxin, para nosotros no hay instrumento doloso, así que afuera. Teoría formal objetiva que define autor como aquel que realiza el verbo típico, el delito. Entonces tenemos que los ejecutores materiales, los subordinados, los inferiores, el cabo raso, es autor de homicidio y además es autor de asociación para delinquir. Ahora lo vamos a atenuar al señor por su condición de subordinado y no lo vamos a exculpar por obediencia debida. Entonces, los mandos medios, asociación para delinquir, y son coautores de homicidio. No se pregunten por qué coautores, ya saben que el inductor para nosotros es un coautor. Y aceptamos la inducción en cadena por cooperación necesaria en la modalidad del 61.4, ¿se acuerdan? La cuarta de la coautoría, en el cual cada eslabón realiza un aporte sin el cual el delito no hubiera tenido lugar. Señor, no es un inductor, es un coautor, para nosotros. Jefes máximos, obviamente, son coautores de homicidio. Esto es como el Uruguay, es una sociedad muy igualada, ¿no? No hay diferencias, no diferenciamos, somos todos coautores de homicidio. Hay una asociación para delinquir, pero el jefe
tiene la agravante de ser jefe o promotor de la banda, de la asociación para delinquir. Ahí viene un poquito de razón en el Código uruguayo. Y todos los delitos en concurso real. Gracias. Bueno, con el mismo sistema van a usar el profesor Francisco Castillo González y el profesor Alfredo Chirino. O sea, se van a dividir. El doctor Castillo González va a hacer respuesta a la primera pregunta, al primer caso, y el doctor Chirino a la segunda. Yo pienso que para resolver los casos, primero tenemos que partir de la responsabilidad de E. E es autor de los hechos ordenados conjuntamente con X, puesto que E realizó el hecho ordenado de propia mano, tiene la calidad de autor de acuerdo al artículo 45 del Código Penal. Puesto que E realizó los hechos que le fueron ordenados conjuntamente con X, ambos son coautores de los hechos realizados de conformidad con el artículo 45. O sea, son coautores los que E es conjuntamente con A, B, C, D y F, forman parte de la banda, por lo cual podrían ser responsables del delito de asociación ilícita. Pero en el derecho penal costarricense hay que diferenciar según que el hecho sea simple asociación ilícita o bien que caiga en uno de los delitos de organización. Cuando se trata de un delito de organización, ahí y realicen los hechos ahí previstos, simplemente se le aplica pena de hasta 10 años de prisión. Esto independientemente de los delitos cometidos que entran en concurso real. Después voy a pasar a resolver el caso de A, que es el autor de la banda. A es el jefe de la banda y como tal es coautor. Es cierto que él no participó en la ejecución, pero sí participó en el planeamiento del hecho y en la ejecución del plan. Esto de acuerdo a la teoría del dominio del hecho, seguida por otros autores alemanes, aparte de Roxin, porque no es doctrina unánime en Alemania. Precisamente la doctrina mayoritaria sostiene la posición que yo sostengo. Esta persona es coautora y yo pienso que la coautoría de esta persona se basa precisamente en utilizar un instrumento de poder. O sea, cuando se utiliza un instrumento de poder, se realiza actos de coautoría. Precisamente esto es lo que le da a él el dominio del hecho. Esto sin necesidad de crear una estructura paralela que de la autoría inmediata por utilización de un aparato de poder. Esta solución tiene además en nuestro derecho otra razón de ser. Mientras que la coautoría está prevista en el artículo 45. En este artículo también se prevé la autoría inmediata. Sin embargo, el problema es el estiramiento de la autoría inmediata.
y cómo, por ejemplo, hay gente que no ve ninguna contradicción entre la utilización de una forma de autoría inventada por Roxin y el principio de legalidad. A mí me parece que los casos de autoría inmediata en el derecho penal costarricense al menos requieren la utilización de una persona con defecto, pero no de una persona totalmente responsable. Desde luego que esto ya es el problema hasta dónde puede ir el artículo 45. ¿Perdón? No. Voy el tiempo, sí. Bueno, en cuanto a la punibilidad de X, de acuerdo al caso planteado, X no pertenece a la banda, sino que fue contratado por dinero por sus conocimientos especiales, de los cuales está necesitada la banda para dar el golpe. X tiene la calidad de coautor de los hechos realizados, al realizar conjuntamente con E el hecho. Pero como X no pertenece a la banda, no se le puede imputar el delito de asociación ilícita, aunque el hecho cometido sea un delito de organización. La punibilidad de D, en el caso de D simplemente lleva a E y a X en el auto al lugar de comisión del hecho punible. D presta ayuda o cooperación para la realización del hecho delictivo y de conformidad con el artículo 47 es cómplice de los hechos realizados por E y X, puesto que complicidad conforme a este artículo existe cuando el agente presta al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible. D también pertenece a la banda. Por consiguiente, si el delito realizado es de organización, responderá también por el delito de asociación ilícita. Si no se trata de uno de estos delitos, su contribución causal al hecho en calidad de cómplice absorbe al delito de asociación ilícita. Responsabilidad de C. C prepara los hechos desde tiempo antes de su ejecución. Por ejemplo, él consigue los instrumentos necesarios para el hecho punible. C actúa en la etapa de los actos preparatorios, dando un aporte, instrumentos necesarios para la ejecución. C es cómplice de los delitos realizados por E y por X, conforme al artículo 47 del Código Penal, que define la complicidad. Puesto que C también pertenece a la banda, si se trata de uno de los delitos de organización conforme al artículo 374, C también sería autor del delito de asociación ilícita. Lo que hace B es ganar para el grupo AX, persona no perteneciente al grupo, por sus conocimientos especializados necesarios para la comisión del hecho, mediante el ofrecimiento de dinero. B es instigador de X, que es coautor. B también pertenece a la banda. Si se trata de uno de los delitos de organización conforme al artículo 374, B también será autor del delito de asociación ilícita. Si simplemente la banda lo que hace es robar vehículos, la participación de B en cada uno de esos robos de vehículos absorbe al delito de asociación ilícita. Punibilidad de F. F lo que hace es cambiar billetes provenientes del botín de la banda en un lugar de cambio de dinero. F interviene después de consumado el hecho formal y materialmente. Por consiguiente, no puede ser ni autor, ni coautor, ni cómplice, ni instigador.
Su responsabilidad se mide conforme al artículo 325 del Código Penal de Costa Rica, que castiga al encubridor. Esta disposición no se aplica cuando o más bien, la situación de esta persona pudiera cambiar cuando él trate de ocultar el origen del dinero, porque en tal caso hay lavado de activos. Punibilidad de G, de conformidad con cómo se plantea el caso. G es contadora de la banda, que tiene la función de administrar el patrimonio del grupo y de hacer los pagos. Conoce el origen ilícito del patrimonio del grupo, pero desconocía en concreto la clase y las particularidades de los hechos realizados por la banda. La coautoría, la instigación y la complicidad requieren un tipo objetivo y subjetivo, que G no realiza. Por consiguiente, no puede ser ni coautora, ni instigadora, ni cómplice. G, en tanto, tenía conocimiento de que prestaba servicios a un grupo organizado, que es una empresa delictiva con cierta permanencia, es autora del delito de asociación ilícita sin que importe si cumple el rol de contadora o no. Este caso, en realidad, no se dice que ella trate de ocultar el origen ilícito del dinero, que es un elemento esencial del tipo penal en mi país del delito de lavado de dineros. Bueno, ya voy a terminar y es muy rápida la pregunta. La pregunta es con la pregunta 3A. Cuando el hecho es realizado por uno de los miembros de la banda, nada tiene que ver con el delito acordado. Por ejemplo, acordaron hurtar y B viola a una mujer que estaba por ahí. No responde ni el jefe de la banda ni los coautores de este hecho, que se desvía totalmente del plan original. Quien realizó el hecho no acordado responde individualmente por él. Pero cuando se suponía que el hurto iba a realizarse sin violencia, pero ésta se produce sea por la resistencia de terceros o de la víctima, el jefe de la banda A y todos los partícipes responden por el exceso cometido por el coautor, en virtud del artículo 48 del Código Penal, que dice: si el hecho realizado fuere más grave del que quisieron realizar, responderá por aquel quienes lo hubieran aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida. Es decir, para responder por el hecho más grave se requiere de la existencia de un dolo eventual. Muchas gracias. El doctor Chirino habla sobre el caso de la red criminal, cómo se hace. Muy rápidamente, para que no simplemente decir A es instigador o A es autor, para que nos rinda. Okay. Sí, bueno, el caso de la red ya está explicado, ¿verdad? La responsabilidad de A1 responde por delito de asociación ilícita junto con A2, con A3, con B1, con B3 y B3, conforme al artículo 274 del Código Penal costarricense. A1, A2 y A3 responderían, conforme a la tesis de Roxin, como autores mediatos de los distintos hechos realizados por el dominio del aparato organizado de poder. Pero conforme lo sostiene el informe de Costa Rica, A1 es coautor de los hechos cometidos por los coejecutores C1, D1, E1, C2, D2, E3, C3, D3 y E3. La responsabilidad de B1. B1 es coautor de los hechos realizados, primero porque él conoce el plan, que idearon A1, A2 y A3 y se adhirió a ese plan de una manera manifiesta. La responsabilidad de A2.
A2 es coautor de los hechos realizados por los ejecutores, pues él participó en la ideación de los hechos con A1 y A3 y tomó resolución común con división del trabajo. La responsabilidad de B2, con relación a B2, vale lo dicho para B1. B2 es coautor de los hechos realizados, primero porque él conoce el plan que idearon A1, A2 y A3 y se adhirió a ese plan de manera manifiesta. La responsabilidad de A3. Con respecto a A3, vale lo dicho para A1 y A2. A3 y A2, A2 sería entonces coautor de los hechos realizados por los ejecutores, pues él también participó en la ideación de los hechos. Responsabilidad de B3. De manera igual a la situación de B2, B3 es coautor de los hechos realizados, primero porque él conoce el plan que idearon A1, A2 y A3 y se adhirió a ese plan de manera manifiesta. La otra pregunta, la 2, era la 3, ¿verdad? Ya está. Ok, eso era la primera. Y el doctor Manuel Abanto quiere hablar algo sobre la respuesta al exceso del primer caso. Pregunta 3A. Sí, un minuto. Es que quedó pendiente el asunto del exceso en el caso peruano, que por razones de tiempo no lo dije. Pero, bueno, es el caso de la banda, ¿no? En el cual hay 3 supuestos de exceso y, bueno, ya se dijo, bueno, no se dijo, pero en el caso de los excesos, si no estaban previstos en el plan, ¿no? de la banda, pues no son imputables a los ejecutores. Solamente en el caso del uso del revólver, si estaba previsto el uso del arma de fuego, el uso en el robo de arma de fuego, y con esta arma de fuego se matara a alguien, se podría utilizar el dolo eventual para hacer responsable al jefe de la banda también por el homicidio. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias a los doctores. Gracias, yo tuve que ser como policía o si no, no terminábamos. Ahora nos corresponde. Todavía no. Tú no. Tú no. Bueno, ahora nos corresponde la parte que hacen los jóvenes estudiantes de maestría y que trabajan con el proyecto Profis. El trabajo de ellos, como ya les dije, consiste en coger, en este caso, los 4 países que hablaron hoy y hacer un cuadro comparativo para que ustedes vean claramente cuáles son las diferencias que tienen cada país. En este momento nos acompaña el doctor Juan Pablo Cardona, es abogado especializado en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre y candidato a título de magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador del Grupo de Investigación Constitucionalismo Comparado de la misma universidad. Diplomado en Derechos Humanos y Derechos Fundamentales y en Derecho Internacional Humanitario, coautor de publicaciones como el Manual de Procedimiento para la Ley de Justicia y Paz. Actualmente es asistente jurídico del proyecto de apoyo al proceso de paz en Colombia, Profis, ejecutado por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ. Ahí está. Agradecimiento desde luego pues de rigor a los organizadores y un saludo especial pues para los profesores nacionales y extranjeros que hoy nos acompañan. A continuación, muy brevemente, en los próximos 10 minutos, para pasar a la discusión, vamos a, como lo anunciaba la doctora Claudia López Díaz, relacionar de manera muy sucinta cuáles son las particularidades que en algunos de los puntos que hoy se han tratado y de los cuales pues ustedes ya tienen nociones, dado que a lo largo de la mañana y la tarde se han discutido, llama la atención para comparar en cuanto a semejanzas y diferencias de los 4 países que hoy pues nos han presentado.
4 puntos muy sintéticos en temas generalidades de autoridad y participación, en cuanto al tema de la autoridad inmediata, en cuanto al tema de excesos, que aquí llamamos delito emergente, dado que llama la atención pues que la legislación mexicana lo tiene de manera particular, al igual que la costarricense, como ya lo veremos, y finalmente en punto de la asociación para delinquir, cuáles son los elementos pues más esenciales para significar las diferencias. Entonces, en autoridad y participación encontramos que en términos generales los 4 países conciben las mismas formas de autoridad y participación. La particularidad de uruguaya, que no concibe pues el tema del determinador o instigador de manera esencial o expresa, lo tiene, por así decirlo, dentro de la coautoría, ya lo explicaban el profesor Galain y el profesor Chávez. En Perú, el tema de la complicidad, así como en México, se divide en primaria y secundaria. Y dada los matices, igual que ustedes han escuchado en la tarde y en la mañana de hoy, pues nos ayudan a comprender y a recibir un poco con beneficio de inventario, digamos, el presente cuadro. Pero en términos generales podríamos concluir que en este punto se asemejan las legislaciones y se van a diferenciar, como lo hemos escuchado, más que todo en cuanto a la sistematización o la organización, como lo conciben las legislaciones. Entonces, ¿cómo se evidencia esto? En el caso 1, que es el caso de la jefe de la banda, la responsabilidad de A, que es el jefe, cómo le resolvieron los países. Lo acabamos de escuchar, aquí solamente pues lo representamos gráficamente. En Perú fue instigador, en México fue inductor, en Uruguay y en Costa Rica fue la figura del coautor, el jefe de la banda. En el mismo caso, jefe de la banda, ya la responsabilidad de B, que recordemos pues era quien llamaba o reclutaba a X que no pertenecía a la banda. Encontramos que en Perú se trataría de un cómplice primario, en México un inductor semejante a Costa Rica, que sería instigador, y a diferencia de los demás, Uruguay sería coautor. En punto de la autoridad inmediata, aquí transcribimos brevemente lo que son los artículos de cada una de las legislaciones que nos permiten ilustrar que de alguna manera cada uno de los países que hemos visto, salvo Uruguay, pues tiene de manera expresa la figura del instrumento o el actuar por otro o el actuar sirviéndose de otro. En Perú el artículo 23 habla del que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible. En México el artículo 13 del Código Penal Federal, aquí pues hacemos la aclaración que también hacía el profesor Moreno en la mañana de hoy en cuanto se habla del Código Penal Federal, no de alguno de los estados del país mexicano. El artículo 13 se refiere a que son autores o partícipes del delito, en el inciso 4, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro. En Costa Rica, el artículo 45 habla de autor y coautores, es autor del hecho punible tipificando como tal quien lo realizare por sí o sirviéndose de otro u otros. Uruguay, ya lo explicaban el profesor Galain y el profesor Chávez, sí concibe de alguna forma la autoridad inmediata con el instrumento, siempre que el instrumento no sea responsable, más sin embargo alguna forma de reacción semejante a los 3 países que hemos aludido no se encuentra. Es otra la manera como lo concibe la legislación. ¿Cómo se representa ese tema de la autoridad inmediata en alguno de los casos? Presentamos entonces el caso 2, pregunta 1. El caso 2, recordemos, era el de la red criminal. En este caso, entonces, para Perú, la responsabilidad de A y B, que recordemos eran el dirigente de una de las organizaciones y el mando medio de la misma. En Perú, A y B, A1 y B1 serían autores mediatos. En México, A1 autor mediato, en cambio B1 cómplice. En Uruguay, A1 y B1 coautores, y en Costa Rica, de igual forma, serían coautores. Esto, de igual forma, pues insisto, es tomado de los informes que ya después, posteriormente, ustedes obtendrán. Así que, pues, algunos matices que han presentado los autores deben pues, tenerse en cuenta para observar el cuadro. En el tema de los excesos, que era una de las preguntas del caso 1, ya vamos a ver, solamente presentamos pues, que el Código Federal Mexicano, así como el Código Penal de Costa Rica, cuando se trata del exceso de uno de los miembros de la banda que comete un hecho punible o una conducta típica adicional a las que se encontraba acordado el plan o el desarrollo del plan mandado por el dirigente, tienen alguna particularidad, algún desarrollo específico o expreso en su legislación. Así, en el Código Federal Mexicano, artículo 14, si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto, sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran algunos requisitos que allí se encuentran para excepcionar o regular esta normatividad. Asimismo, el Código Penal de Costa Rica se refiere en su artículo 28 a que los partícipes serán responsables desde el momento en que el hecho se haya iniciado, según lo establecido en el artículo 19,
si el hecho fuere más grave del que quisieron realizar, responderán por aquel quienes lo hubieran aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida. Ya el profesor Castillo hacía alusión pues al artículo cuando desarrolló el caso. ¿Cómo se evidencia esto entonces a partir de esta regulación expresa en México y en Costa Rica y ausencia de la misma para el tema de los excesos en Perú y en Uruguay? Vemos entonces el caso 1 de la pregunta 3A, el tema del exceso de los miembros de la banda en punto de la responsabilidad del dirigente, de A en este caso. Para Perú, entonces, el dirigente sería instigador o autor. Hay un debate fuerte en la doctrina, de manera que pues, el informe presenta evidencia del debate y no es muy enfático en presentar una sola respuesta. México hace énfasis en la hipótesis del dolo eventual, responde por inducción al delito principal en concurso con el nuevo delito. En Uruguay sería coautor. El profesor Galain expresaba el porqué. Y en Costa Rica, el artículo 48 también, al igual que en México, contempla la hipótesis del doble eventual. Responde como autor, igual que los demás miembros de la banda. En todos los casos, de igual forma, se entendería el carácter previsible del nuevo delito como un importante factor a tener en cuenta para determinar la punibilidad del dirigente de la banda. Cuanto más previsible, pues seguramente más probabilidad de ser responsable lo sería. Finalmente, en punto de la asociación ilícita, llamaba la atención de cómo se encuentra legislado o regulada esta conducta en cada una de las legislaciones. Encontramos que en términos generales cada uno de los países contiene un tipo penal que alude a este tipo de conducta, aunque pues matiza o diferencia en algunos de los componentes. En Perú, el artículo 317 del Código Penal habla de la asociación para delinquir y tiene como requisito el que 2 o más personas participen de ella para que se configure la conducta. En México, el artículo 164 se refiere a la asociación delictuosa, varía el nomen juris, pero alude a una conducta similar. Varía en punto que son 3 o más personas las que tienen que tomar parte en la conducta. En Uruguay, el artículo 150 del Código Penal alude a la asociación para delinquir, no requiere un número de personas específico para que se configure. En Costa Rica, el artículo 274 habla de la asociación ilícita, y al igual que en Perú, se necesitarían 2 o más personas para que se configure el tipo. En punto de la pena, que pues es importante a partir de la exposición del día de ayer del profesor Ziva y lo que te manifestaba pues también la tarde de hoy y la mañana de hoy los expositores, varían de manera significativa las legislaciones. Todas coinciden en que se trata de una pena privativa de la libertad. En Perú, no menor de 3 ni mayor de 6 años. En México, 5 a 10 años, mucho más grave. En Uruguay, 6 meses de prisión a 5 años de penitenciaría, es la más leve. Y en Costa Rica, prisión de 1 a 6 años. Eso se evidencia, entonces, en el tema de la responsabilidad de E en el caso 1. En el caso 1, que era el caso del jefe de la banda. E, que era uno de los ejecutores materiales, junto con X en ese caso. Encontramos que, tanto en Perú como en Uruguay como en Costa Rica, E respondería también por ese delito. Asociación para delinquir en el caso peruano, asociación para delinquir también en el caso uruguayo, y asociación ilícita en el caso costarricense. Se exceptúa aquí entonces México, en el cual, según el informe, pues no respondería por el tipo penal, a pesar que se encuentra consagrado, según lo veíamos anteriormente. En este caso, entonces, solo se incrementaría la pena por la comisión en delincuencia organizada. Eso entonces, para significar pues las diferencias y semejanzas de las legislaciones en 4 puntos específicos que aquí han presentado. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos abordado este punto. Ahora sí podemos hacer el comentario que quería hacer el doctor Percy. Y después damos la palabra a ustedes para que puedan preguntar. Bueno, ante todo disculpen mis ansias, sino que creo que eso sucede siempre al final, sobre todo porque creo que puede haber falta de quórum, lo cual entiendo absolutamente comprensible. Solamente decir que estoy absolutamente de acuerdo con muchos de los aspectos que el doctor Abanto ha dicho en su informe. De hecho, incluso ha recogido algunas ideas vertidas en el análisis que he hecho. Y simplemente hacer un par de precisiones que me parecen fundamentales. En cuanto a la figura de la punibilidad F, que es aquella persona que cambia billetes, que no sé si son billetes que directamente obtiene el delito, que son producto de la venta, por una moneda extranjera,
me interesó muchísimo la afirmación de Costa Rica porque creo que era la afirmación que en Perú podría perfectamente hacerse, encubrimiento real cuando uno oculta los efectos del delito. Y entonces, de esa perspectiva, creo que el delito de encubrimiento y no de lavado de activos es aplicable. Y aquí creo que es importante, sobre todo, vincularlo a la conducta de la contadora. ¿Por qué? Porque se habla de la posibilidad de lavado de activos. Y claro, la pregunta es, ¿se realiza lavado de activos o no esta contadora? Quizás los datos no son muy precisos, con lo cual hay que hacer un poco de especulación al respecto. Ahora, en mi país existe una absoluta incomprensión de lo que es lavado de activos. Es decir, en mi país se investiga, parece que el delito de lavado de activos es patrimonio sin justificación. Aquella persona que tiene patrimonio sin justificación, se le abre un proceso por lavado de activos y se le dice, bueno señor, demuéstreme dónde salió el patrimonio. Y cuando no se lo puede mostrar, entonces yo presumo que ese patrimonio tiene una procedencia ilícita. Entonces, hay que tener en claro que el delito de lavado de activos está estructurado sobre 3 aspectos muy importantes, 3 fases según la GAFI, el Grupo de Acción Financiera: colocación, ensombrecimiento y reintegración. Es decir, si dentro de ese proceso no existe una fase de reintegración, entonces estamos hablando de lavado de activos. Es decir, si yo, por ejemplo, soy propietario de una empresa que vende automóviles como Ferraris y de pronto viene un tipo que tiene toda la pinta de que efectivamente no es un tipo del jet set ni nada, sino que por lo contrario, todo el dinero que está esbozando en ese momento por tarjeta de crédito o en efectivo, evidentemente creo yo que viene, estoy casi seguro que proviene, además porque he escuchado que esta persona está metido en tráfico de drogas y yo le vendo el Ferrari, no estoy lavando activos. Y esto es muy importante tenerlo en claro. Si por más que yo reciba dinero que provenga de la supuesta comisión de hechos delictivos, no estoy lavando activos. Lo que estoy haciendo es sacándole dinero a una persona que, bueno, de dónde vendrá el dinero quizás no es una cuestión de mi competencia. Es decir, el delito de lavado de activos no es una cláusula de aislamiento, de forma tal que el que obtiene ganancias de un delito está en incapacidad de poder generar cualquier tipo de contrato jurídico, económico, operación, transacción con cualquier otra persona, porque si es así, meteríamos a la casa al panadero que le vende pan, al lechero que le vende leche, al periodiquero que le vende periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante tener en claro eso para poder diferenciar lo que es propiamente un delito de encubrimiento, donde sí de lo que se trata es precisamente de evitar que se ubique por la persecución penal el dinero sustraído, y otra cosa es iniciar un proceso, que posiblemente la contadora lo estaba haciendo, de colocar, ocultar, ensombrecer y posteriormente reintegrar. Lo que sucede es que el tipo penal, como muchos tipos penales contemporáneos, se adelanta, es decir, hace un adelantamiento de las barreras de protección y dice, yo no voy a castigar hasta que se produzca la reintegración, yo voy a castigar desde la colocación misma o desde los actos de ensombrecimiento. Entonces, eso creo que es importante tener en claro, porque es que si no cometemos errores y sucede lo que está sucediendo en mi país, que todo el mundo está siendo procesado por delito de lavado de activos. ¿Por qué? Pues porque tiene dinero y porque alguna vez contrató en alguna empresa con otra empresa cuyo accionista, que ni sabía quién era, está investigado por delito de narcotráfico. Solamente hacer esa precisión en cuanto al caso el caso número 1. Y el caso número 2, el caso de la red criminal. Efectivamente, creo que es muy importante hacer la distinción yo creo que es muy importante en el caso de definir si estamos ante un solo aparato organizado de poder o ante 3 aparatos organizados de poder, porque ahí tendríamos que hacer un análisis individualizado y posiblemente en el grupo 3, en el tercer grupo, podríamos en todo caso discutir si realmente tiene la calidad de ser un aparato organizado de poder. Ahora, hay que tener presente, y esto lo ha dicho ya la jurisprudencia peruana, en el caso precisamente de la condena a Fujimori, que el hecho de que pueda tener como fines lícitos, que el hecho de que una organización pueda tener fines lícitos, aun cuando tenga esos fines lícitos, si es que también tiene fines ilícitos, puede ser catalogado igualmente como un aparato organizado de poder. Y esa perspectiva, el tercer grupo, aun cuando tengamos una perspectiva diferenciada de 3 grupos, ese tercer grupo puede ser considerado también un aparato organizado de poder y a partir de ello también imputarle responsabilidad. Por el resto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho mi colega Manuel Abanto. Finalmente, el doctor Moisés Moreno quiere hablar también sobre su país. Allá. No quería pararme para no llevarme los minutos que me quedan de aquí a allá. Tenía algunos comentarios con relación a la solución de estos 2 casos, por lo que hace, por supuesto, a la Relatoría de México, pero me limitaré solamente con relación al segundo de los casos, para efectos de señalar aquí
pues algunas diferencias de criterios, pero por otra también para efectos de establecer que casos como este no pueden plantear pues una solución tan simple en el sentido de decir hay coautoría o hay autoría mediata, sino que habrá que ver realmente cómo se plantea cada uno de estos casos en la realidad. Y aquí, bueno, el colega Díaz Aranda concluye que en este caso, por lo que hace al grupo 1, es decir, por lo que hace a la conducta de A1, señala que este es autor mediato, pero con relación a los hechos cometidos tanto por B1 como por D1, es decir, de los dos niveles siguientes. Yo creo que ya con relación al primer o al nivel intermedio es muy cuestionable que se pueda afirmar la existencia de una autoría mediata, mucho más difícil todavía con relación al tercer nivel. Pero por otra, por el lenguaje que se utiliza aquí dice que hay autor mediato precisamente porque la coacción que ejerce A1 anula la voluntad de B1 y de D1. Entonces aquí habría que precisar, bueno, realmente un caso de autoría mediata como él la plantea anula la voluntad, porque si anula la voluntad, entonces no habría conducta humana siquiera. Y si no hay conducta humana, entonces, ¿cómo podría darse todo lo que sigue en los niveles siguientes? Pero por otra, podría darse aquí también una contradicción cuando dice B1 y D1, en cambio, son cómplices por la ayuda que prestan a la comisión del delito. Y aquí, bueno, igualmente, si estamos ante un sujeto cuya voluntad ha sido anulada, difícilmente se pueda afirmar que esa persona con voluntad anulada pueda ser cómplice de alguien, sobre todo atendiendo a la legislación penal mexicana que establece que para la complicidad se requiere precisamente la existencia de un sujeto que actúe con dolo. Es decir, la complicidad solamente es admisible en el ámbito nacional nuestro en tratándose de un delito doloso. Por esa razón, bueno, resultaría pues inadmisible esta solución, a menos que al hablar de que se anula la voluntad, el colega Díaz Aranda se esté refiriendo a los efectos que tradicionalmente se le ha concedido a la coacción, que efectivamente afecta la voluntad y por lo tanto afecta el dolo, pero en todo caso trae como consecuencia la exclusión del dolo. Y si esto es así, entonces habría que admitir que estaríamos hablando de aceptar lo que él establece de una autoría mediata, de la utilización de un instrumento no doloso. Pero si se acepta la existencia de un instrumento no doloso, igualmente sigue el problema de que no se podría afirmar que este sujeto respondiera a su vez como cómplice. Por otra parte, bueno, es largo el comentario, simplemente quisiera concluir en el sentido de que por lo que hace al primer nivel, A1, A2, A3, creo que aquí coincidimos todos en el sentido de que se trata de un caso de coautoría por lo que hace a la asociación, que en México le llamamos no asociación ilícita, sino asociación delictuosa. Pero luego, con relación al siguiente nivel, por lo que hace a la conducta desarrollada por B1, B2 y B3, ¿cuál sería la relación que existe entre A1, A2 y A3 respecto de ellos? Y aquí yo pues sostendría que habría un caso de instigación. Un caso de instigación respecto de los delitos que finalmente se cometieron y que son los que se planeó cometer. Pero luego vendría el tercer nivel,
Es decir, la relación entre el segundo nivel y el tercer nivel, qué es lo que habría respecto de B1, B2 y B3. ¿Serían ellos coautores? ¿Coautores de qué? Y yo afirmaría aquí otra situación de instigación respecto de D1, D2, D3. Con esto estaría admitiendo la existencia de una instigación en cadena. Pero finalmente están los del último nivel, D1, D2, D3. ¿Ellos qué son? Dado que en el caso que se plantea se afirma que entre ellos, no hubo conocimiento de lo que los primeros niveles planearon y de los delitos que querían cometer, sino que estos realizaron precisamente los que los niveles intermedios establecieron, entonces aquí podríamos afirmar la existencia de autorías directas, no coautorías. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, llegó el momento feliz para que ustedes puedan preguntar al profesor que les apetezca. Primera pregunta. Buenas noches. Va dirigida a cualquier ponente la pregunta, en realidad. Me gustaría traer a colación un caso de la vida real que para mí encaja perfectamente en el caso número 2 de la red criminal. Recordemos, esto yéndome al ámbito internacional. Vamos a hacer preguntas y concisas, perfecto. Okay. La Corte Penal Internacional actualmente está juzgando en el caso del señor Lubanga a ese señor en calidad de coautor mediato. Ese señor, recordemos, es dirigente de un grupo militar de la República Democrática del Congo, quien conjuntamente con un dirigente político de la República Centroafricana comenzaron a cometer ciertas conductas delictuales. Quiero saber, desde la perspectiva de ustedes, qué implicaciones tiene desde un punto de vista dogmático hablar de una coautoría mediata, hablando en este caso, teniendo en cuenta o suponiendo que de los 3 casos que se plantearon se entienda que cada uno constituye un aparato de poder organizado. Sería el caso de A1, B1, A2 y A3. A1, A2 Esos serían y A3. los coautores mediatos. Muy bien. ¿Qué profesor quiere contestar la pregunta? El profesor Francisco Castillo. Bueno, yo pienso que esa denominación es lo que llaman los alemanes un fierro de palo. ¿Por qué? Porque sencillamente o se es coautor o se es autor mediato. Pero no se puede ser las dos cosas. No sé si... ¿Otro profesor quiere dar alguna otra respuesta? ¿Puedo dar yo una? Como moderadora, ¿puedo? ¿Me dan permiso? Adelante. No debería hacerlo, pero no, yo creo que sí puede haber en un aparato organizado de poder. Hay tanto verticalidad como horizontalidad. Y por lo tanto, todos los que estén en el nivel de la cúpula son coautores. ¿Coautores de qué? Coautores mediatos de todo ese aparato organizado de poder. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? Doctor. Gracias. Doctor Hernández. Más que una pregunta, una objeción pregunta. A propósito de lo que ha dicho Percy García sobre el lavado de dinero. El procedimiento de lavado de dinero lo ha descrito muy bien. La tipificación de los delitos de lavado de dinero en general no se ajusta al fenómeno operativo lavado de dinero, y yo me atrevería a decir que en el derecho comparado, pero ignoro la situación en el Perú, existen generalmente 2 tipos en paralelo. Un tipo de, comillas, blanqueo o lavado propiamente tal, y otro que uno podría llamar de aislamiento, de contacto, qué sé yo, doloso, cosas por el estilo. Por lo menos la discusión europea es muy claro eso, la idea de hacer del dinero maculado, algo así como la lepra, que nadie lo puede tocar. Entonces, me da la impresión, y esa sería y termina la objeción y comienza la pregunta, o
está proponiendo de una restricción teleológica, pero que me atrevería a decir, sin conocer la legislación peruana, que por lo menos en muchos otros países, probablemente en la mayoría, una restricción teleológica que más bien va contra el corazón del propósito político criminal que hay detrás del lavado de dinero. Yo no estoy hablando a favor del lavado de dinero, ni que me encante, pero tengo esa dificultad. A lo mejor es una cosa específica de la legislación peruana. Eso sería. Gracias. No, bueno, entiendo la objeción y en realidad el Código Penal, pero la ley del lavado de activos no es muy distinta, porque sigue los mismos lineamientos de la Convención de Viena y todo lo demás. Actos de conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia, o sea, está claro. Pero yo creo que es una interpretación teleológica la que hay que hacer. Es decir, creo que hay que... aparte tampoco soy original en este tema. El propio Ramón Ragués, al tratar el tema de las conductas neutrales... Bueno, es que yo creo que eso es generalizable. Es decir, yo creo que de la misma forma como podemos decir que un abogado que recibe unos dineros procedentes de una persona que ha sido procesado por tráfico ilícito de drogas y que le decimos que no está entrando en un circuito de lavado de dinero, sino que está recibiendo dinero simplemente de una persona pues que lo ha obtenido de un sitio. La pregunta que hay que hacer, ¿es competente alguien para poder saber y tener que exigirlo? Oye, por favor, demuéstrame dónde sacado ese dinero porque si no, no te lo puedo recibir. Esa lógica tendríamos que aplicarla también, no solamente al abogado. ¿Por qué el abogado? ¿Por qué el abogado se exonera? Porque simplemente en Hamburgo le iniciaron un proceso a un abogado. No, o sea, tenemos que hacerlo también pensar en cualquier otra persona que realice algún tipo de prestación o servicio y por lo tanto lo único que hace es un acto de negociación, es decir, un acto de vender un bien o prestar un servicio a una persona. Y la pregunta es competencia de esa persona que presta el servicio, que vende un bien, saber de dónde proviene el dinero y por lo tanto le es posible imputar. Yo creo que no, yo creo que la estructura propia del delito de lavado de activos, la razón de ser del lavado de activos, bueno, podemos discutir mucho. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Si es la administración de justicia, si es el delito precedente. Para mí es un delito económico. Y en la medida que considero que es un delito económico, para mí lo que realmente afecta el delito de lavado de activos es la integración de capitales que en principio no tienen procedencia ilícita y que por una cuestión de fragmentariedad solamente se limita a los dineros que tienen una procedencia delictiva. Pero creo que ahí está el núcleo y por lo tanto no debemos perder de vista. Es decir, el hecho que el legislador haya dicho, claro, yo no voy a esperar a la reintegración porque si espero la reintegración ya pues cuando está todo reintegrado, ya está todo lavado, ya prácticamente no voy a descubrir absolutamente nada. Tiene que evidentemente adelantarse y por lo tanto sancionar los actos de colocación, conversión, transferencia y ocultamiento, que es ya la etapa de ensombrecimiento, que son etapas dentro de esta cadena de lavado de activos. Yo creo que efectivamente el adelantamiento que hace el legislador en estos casos no nos debe hacer perder la referencia, es decir, hacia dónde apunta ese proceso, porque es que si no, repito, estaríamos cayendo y yo le daría entonces un golpe al corazón de la política criminal de lavado de activos. Yo creo que el delito de lavado de activos no es una cláusula de aislamiento, porque con esa lógica todos, de una u otra manera... Bien, esa pregunta también la quiere responder el profesor Galain. No, solamente decir una cosa, que el abogado que defiende, por ejemplo, a un narco, no es lo mismo que el panadero. El abogado tiene conocimientos especiales, es como un cura, sobre todo si es el abogado defensor. Entonces, si el abogado defensor, que tiene un conocimiento especial, no solamente se dedica a defenderlo frente a los tribunales, sino que también aparece como testaferro del señor en un edificio en Punta del Este, como ha sucedido con un conocido abogado en Uruguay que ha sido procesado por lavado de dinero. Yo creo que no es la misma responsabilidad que el panadero. Justamente el problema está en el autor con conocimiento especial. Tú tienes el... Vale. Yo creo que, claro, varíame el hecho y yo te varío la solución. Yo no estoy hablando de testaferros. Primera cuestión, si tú me dices un testaferro, entonces estamos variando el hecho, entonces ahí yo te varío la solución. Pero eso no es fair, eso no es limpio. Estamos planteando un caso de un abogado que cobra, además, conocimientos especiales. Imagínate, el panadero sabe por conocimientos especiales porque su mujer es empleada doméstica de los señores y saben pues, por las llamadas telefónicas que lavan dinero, conocimiento especial. O sea que en ese caso al panadero también lo metemos a la cárcel. Y aquí entramos en toda la gran discusión sobre si los conocimientos especiales realmente afectan el tipo objetivo, no, Roxin, Jacobs, idas y vueltas, y creo que es una solución que no la vamos ahora mismo a resolver.
Pero yo creo que en este caso concreto hay que tener claro, desde el punto de vista del tipo penal del lavado de activos, qué es lo que realmente se sanciona. Si no, realmente les digo, en una economía globalizada, con contactos económicos múltiples y millonarios, estaríamos cometiendo lavado de activos todas las personas en algún u otro momento. Muy bien. ¿Otra pregunta? La doctora Andreina Martínez, que nos va a acompañar mañana para comentar el caso de Venezuela. Bueno, no es una pregunta como tal, sino más bien un comentario, un poco trayendo a colación la situación venezolana, que recientemente, pues del 2005, se cambió el delito de legitimación de capitales, que únicamente para el delito de drogas, ahora todos los delitos. Pero lo que dice es que, o sea, lo que se sanciona es aquel que posea bienes que hayan provenido directa o indirectamente de cualquier delito. Entonces, un poco, yo creo que cada vez se va abriendo más ese campo. Entonces, eso pudiera ser perfectamente, desde una perspectiva, alguien que no tiene realmente claro cuál es el fin de la norma, pudiera pretender sancionar a cualquier persona, porque que es directa o indirectamente. Efectivamente, puede ser cualquier cosa. Entonces, es un problema un poco de esta situación que creo que todos los países están yendo hacia ese lado, pues, un poco ampliar el tipo penal, que no debería ser. Bien, ¿otras personas quieren participar, comentar? Pues muchas gracias, primero que todo, a los profesores que tuvieron su tiempo para explicarnos. Un aplauso. Y los esperamos mañana a las 8 de la mañana con la conferencia del profesor Helmut Saska, que va a hablar de los modelos de participación criminal y derecho internacional penal. Y vamos a discutir los